Imagina a una Alemania que alguna vez fue el motor económico de Europa, un país que marcaba el ritmo de la industria, la innovación y la estabilidad. Durante décadas, mientras otros países lidiaban con crisis internas y turbulencias políticas, Alemania parecía inquebrantable. Sus fábricas producían sin descanso, su tecnología competía en los mercados más exigentes y su economía servía como ejemplo para todo el continente. Pero hoy, ese gigante parece tambalearse. No es una crisis cualquiera. Es una mezcla de problemas internos, decisiones políticas cuestionables y un escenario global que parece jugar en su contra. Y antes de continuar con esta historia, recuerda que si te gustan estos análisis donde conectamos la política, la economía y las consecuencias reales para la gente común, suscríbete ahora mismo. Así no te perderás ninguna de las historias que los gobiernos preferirían que no conocieras. Para entender la crisis actual hay que retroceder un poco. Alemania ha dependido durante años de un modelo económico basado en la exportación masiva de productos de alta calidad. Su industria automotriz, la ingeniería pesada, la química, la farmacéutica, todos estos sectores sostenían una balanza comercial positiva. Pero este modelo también la hizo extremadamente vulnerable a los cambios en el comercio global. Y esos cambios llegaron como un tsunami. La pandemia de 2020 fue el primer golpe fuerte. Las cadenas de suministro se rompieron, la producción se detuvo y los costos se dispararon. Pero Alemania, como siempre, aguantó el golpe inicial. El verdadero problema vino después. Una combinación explosiva de crisis energética, inflación descontrolada y, lo más grave, una pérdida de competitividad frente a economías que supieron adaptarse más rápido. La crisis energética merece un capítulo aparte. Alemania tomó la decisión de cerrar sus centrales nucleares y apostar fuerte por energías renovables. En el papel sonaba perfecto. Energía limpia, menos dependencia de combustibles fósiles. Pero la realidad fue que el país seguía dependiendo del gas ruso para mantener sus fábricas y hogares funcionando. Cuando estalló el conflicto en Ucrania y las tensiones con Rusia se convirtieron en sanciones, esa fuente se cortó de golpe. Y lo que antes era energía relativamente barata se convirtió en un lujo. Las empresas empezaron a pagar facturas energéticas que hacían inviable seguir produciendo al mismo ritmo, y muchas simplemente cerraron. Aquí entra el factor que pocos se atreven a decir en voz alta. Mientras Alemania sufría, otros países parecían beneficiarse. La industria europea perdió terreno, pero en mercados internacionales, competidores como China, India e incluso Estados Unidos ganaban espacio. Y no era casualidad. Las sanciones, las políticas energéticas y los aranceles parecían formar parte de un tablero geopolítico donde el objetivo era debilitar a ciertos jugadores para fortalecer a otros. La inflación hizo el resto. Con precios en alza, los consumidores alemanes redujeron el gasto. La gente dejó de comprar automóviles nuevos, electrodomésticos de alta gama y hasta bienes básicos en las cantidades habituales. Las estadísticas recientes muestran un dato escalofriante. La confianza del consumidor está en niveles históricamente bajos, y la pobreza energética, es decir, familias que no pueden pagar para calentar sus casas, se ha disparado. Pero lo más dramático es que este no es solo un problema de empresas y macroeconomía. En las calles, la crisis se siente de forma tangible. Mercados con menos productos frescos, precios que cambian cada semana y personas que literalmente están teniendo que elegir entre comer o pagar la calefacción. Algunos medios alemanes ya han publicado reportajes sobre familias que han reducido su ingesta diaria de alimentos, y no estamos hablando de casos aislados. Es una tendencia. Los aranceles y las sanciones, que en teoría se aplicaron para defender intereses nacionales y europeos, han terminado afectando a la población que menos capacidad tiene para soportar el golpe. Y aquí es donde empieza a tomar forma una narrativa peligrosa. Mientras se le pide al ciudadano que apriete el cinturón por el bien común y que soporte precios más altos para proteger la democracia, las élites políticas y corporativas no parecen sufrir las mismas consecuencias. ¿Casualidad o simplemente el sistema funcionando como fue diseñado? No es la primera vez que Alemania enfrenta hambre y escasez por decisiones políticas y comerciales.
Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso cargas económicas tan severas que en la década de 1920 la inflación alcanzó niveles tan absurdos que la gente llevaba billetes en carretillas para comprar pan. Hoy no vemos billetes rodando por las calles, pero la sensación de pérdida de poder adquisitivo es igual de devastadora. Un trabajador promedio siente que, aunque trabaje igual o más, cada vez le alcanza para menos. Y lo más inquietante es que los aranceles actuales no son simplemente una medida económica, sino parte de una guerra silenciosa por el control de mercados y recursos. Con cada restricción comercial, Alemania pierde no solo clientes, sino influencia. Mientras tanto, las importaciones se encarecen y productos que antes eran accesibles ahora son casi artículos de lujo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es posible que un país tan avanzado, con tanta historia industrial, haya caído en esta trampa? Una parte de la respuesta está en la dependencia. Depender de energía externa, depender de mercados de exportación y depender de la estabilidad de un sistema global que, en el fondo, está controlado por un puñado de potencias que deciden las reglas. Las fábricas cierran, el desempleo crece y la recesión ya no es una posibilidad, sino una realidad confirmada por los datos oficiales. Pero el discurso político sigue hablando de sacrificios temporales y transiciones necesarias. La gente ya no lo cree. En Berlín, Hamburgo y otras ciudades, las protestas se multiplican. Agricultores bloquean carreteras, trabajadores del transporte exigen salarios más altos y los ciudadanos comunes simplemente piden que bajen los precios de los alimentos y la energía. Hay una ironía cruel en todo esto. Alemania, que fue llamada la locomotora de Europa, ahora se siente como un vagón rezagado que apenas avanza. Y mientras tanto hay quienes se benefician del descarrilamiento. Empresas extranjeras que compran activos alemanes a precio de saldo, competidores que ocupan los huecos dejados por las exportaciones alemanas y un mercado financiero internacional que siempre sabe ganar aún en tiempos de crisis. Pero detrás de los gráficos, las cifras y las teorías geopolíticas está la realidad humana. Niños que ya no comen 3 veces al día, ancianos que pasan frío en invierno y familias que dependen de bancos de alimentos para sobrevivir. Lo que se vende como una crisis económica es para muchos una crisis de supervivencia. Si esta situación continúa, Alemania podría enfrentar una transformación profunda, pérdida de industrias clave, migración de talento hacia países con mejores condiciones y un aumento del descontento social que podría cambiar el mapa europeo. La pregunta es si el país reaccionará a tiempo o si el rumbo ya está fijado. Y mientras tanto, los discursos oficiales seguirán repitiendo que todo es por el bien común. Un bien común que, curiosamente, siempre parece beneficiar más a los que lo proclaman. Así que si quieres seguir entendiendo cómo estos movimientos globales, que parecen lejanos, terminan decidiendo lo que pagas en el supermercado o si podrás calentar tu casa este invierno, suscríbete, porque la información es el primer paso para no ser simplemente una pieza más en este juego de poder.